consejera del Instituto Estatal Electoral, pero activista de muchas causas, así te ubico yo, Cata. Y también con mucha capacidad de análisis, que es lo que yo quiero hacer acá. Estoy haciendo análisis con varias personas, hombres y mujeres, a partir de este resultado electoral tan importante que acabamos de tener a nivel nacional, y entonces pues vale la pena hacer análisis, ¿no? Claro. De eso se va a tratar el programa, vamos a hacer análisis político electoral, y luego en cuanto, si quieres ya nos la llamada, César, para enlazarlo, estamos tratando de comunicarnos a Ciudad Juárez con Imelda Marrufo. Imelda Marrufo es coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y estamos tratando de comunicarnos con ella, que creo que ya la tenemos en la línea, porque acaban de tener un triunfo en Ciudad Juárez, la Red Mesa, muy importante, muy importante. Imelda que nos cuente, pero hoy precisamente échamela así, acaban de lograr que liberen a Mari Pereda. Te voy a poner en altavoz. ¿Dónde la pongo en altavoz? Ahí está, ya en altavoz. Muchísimas gracias. Imelda, estamos en vivo, ya estamos aquí en Radio Universidad. Y bueno, tú cuéntanos qué pasó, Imelda, para que la gente se entere. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Imelda. Por la oportunidad, Dora, de dar a conocer esta información, misma que tú en otros momentos pues has seguido porque hemos estado ahí en tu programa. Exacto, ¿verdad? Así es. Pues comentar pues al auditorio que este día es un día muy importante para la defensa de los derechos de las mujeres, porque hoy se logró la libertad para María Guadalupe Pereda Moreno. Ella es una mujer que ha estado presa en el Centro Femenil número 2 de Ciudad Juárez por 2 años y 9 meses, acusada de haber privado de la vida a quien fuera su pareja sentimental. Se le condenó el año pasado, en el mes de agosto, se le condenó como haber cometido el delito de homicidio en riña, en carácter de provocado, y se le puso una penalidad de 3 años de prisión. Nosotras impugnamos la sentencia, aquella resolución, también la impugnó la Fiscalía y los familiares del occiso, y pues este día la terna de 3, compuesta por 2 magistrados y una magistrada, pues nos da la razón, porque nosotras desde el inicio argumentamos que se trataba de un caso de legítima defensa. Ajá. El caso de Mari es bien importante, muy importante. Estás en la calle y se oye... Sí, perdón, no te preocupes, no te preocupes. Si la llamada que estamos haciendo, que usted está escuchando aquí en Radio Universidad y también en el Face, la estamos haciendo a Ciudad Juárez, porque todo esto que Imelda nos está comentando está ocurriendo. De hecho, ahorita en Ciudad Juárez están ahí todavía en Ciudad Judicial con los trámites de la liberación de Mari Pereda, y se logra después de una pues jornada muy intensa que hace Red Mesa de Mujeres desde hace ya casi 3 años, para insistir en la liberación de Mari, una campaña muy ardua que hace Red Mesa de Mujeres, y que bueno, pues por fin lo está logrando. Es una historia esta de Mari, una mujer muy joven, una historia muy dramática. Ahí como que medio aíslo el ruido, Imelda, pero no lo logro mucho, porque yo quiero... Yo me estoy moviendo un poquito para tomar distancia del ruido. del vehículo. Sí, es una alarma que tiene un vehículo, o sea, se le prendió la alarma al vehículo donde está Imelda. Le decía que estamos haciendo la llamada a Ciudad Juárez, por eso es el ruido. Imelda está allí en Ciudad Judicial de allá de Ciudad Juárez, haciendo los trámites justamente para la liberación de Mari. Pero es una historia muy dramática que me gustaría que nos cuentes tantito, Imelda. Sí, bueno, lo relevante sería pues decirle que María Guadalupe, se trata de una joven, María Guadalupe Pereda Moreno, que ella tenía una relación sentimental con un hombre bastante mayor que ella, un abogado,
digamos, exitoso en su carrera, ¿verdad? Que pues era bastante mayor que ella. ¿Verdad? Cuando ellos se conocieron, ella tenía 17 años y él 34 años. Y iniciaron una relación sentimental, pues que duró 2 años, un poquito más, y procrearon una hija. Pero bueno, el caso es que ella era víctima de violencia continuada, ¿verdad? Por parte de él, de este abogado. Y pues se vivía en una relación muy desigual, totalmente, ¿verdad? En ese contexto. Y bueno, el día de los hechos fue el 14 de octubre de 2015, que después de varios días atrás, ¿verdad? De que él estaba pues en actividades con sus amigos de fiesta y así. Ese día, el 14 de octubre, pues él vuelve a violentarla, ¿verdad? Inclusive a estudiantes, ¿verdad? Con los que ella convivía, pues presencian ciertos actos de violencia por parte de él, ¿eh? Él portaba un arma y la amenaza pues con quitarle a las niñas si no se iba con él y regresaba a la casa. Entonces ya en la casa Mari trata de irse, de abandonar el lugar, pero él la priva de la libertad, y pues él estaba de hecho en estado, había consumido pues varias sustancias días anteriores, y pues ese día pues tenía también todavía los estragos de ese influjo. Y Mari cuenta que ella tenía mucho miedo, que ella le pide a él que la deje ir, pero él se niega, ¿verdad? Y ya arreglando ella la maleta para irse, para recoger sus cosas, pues él le impide. Él saca un arma, el arma que él portaba, y le dice a ella que cuando se saca un arma es para matar, ¿verdad? La agrede, la insulta, sobre todo, pues le dice que antes de matarla le va a hacer varias agresiones, actos de tortura. Ella narra, Dora, que nunca los había visto como ese día, ¿verdad? La mirada, todo su actitud. Dice, y ese día yo tuve miedo, aunque ella recordaba otros momentos anteriores, ese día ella sintió que realmente estaba en peligro de muerte. Así es que empieza esa situación en la que ella está en ese riesgo, y al final de cuentas, pues ella, al ser impedida la liberación de la habitación de la casa donde vivían, ¿verdad? Él trata de cerrar las puertas y las ventanas, deja el arma en una cómoda, ella corre hacia el arma, se da ahí un forcejeo, ¿verdad? Hay dos disparos, uno le da a él en el abdomen y otro en la pared, de hecho, ¿verdad? Y él cae herido. Ella es la primera persona, de hecho, no hay que decirlo, ¿verdad? Llama inmediatamente a una ambulancia para pedirle pues auxilio, ¿verdad? Ayuda, y lo carga casi hasta la puerta de la casa para subirlo a un vehículo y llevarlo rápido a que lo atendieran, pero al salir de la puerta de la casa se resbala y pues cae allí en el suelo, y ella ya no lo puede levantar. Entonces en ese momento, unos pocos minutos después, llegan unas patrullas, la ambulancia que ella había pedido, a él se lo llevan, no sin antes. Ella narra, vea, que ella vivía en una relación, y ella pues lo quería, ¿verdad? Ella le pide que reaccione, y él todavía estaba con vida. Y ella dice que inclusive pues le da un beso, ¿verdad? Antes de que a él se lo llevaran. Y ella pues ya inmediatamente es detenida. La interroga una policía municipal y le de los derechos. Y ella cuenta pues que estaba en una situación de violencia, y comenta lo que ocurrió, ¿verdad? Y después de eso pues ya ya viene todo el proceso, que la vinculan a proceso a ella por homicidio. La fiscalía se va con todo, la Fiscalía General de Chihuahua se va con todo, en todas las etapas del proceso, pues haciendo una persecución del delito a sabiendas de que inclusive había pruebas favorables a ella que podían beneficiarle. La Fiscalía desestima incluso poderlas ofrecer, ¿verdad? Pues eso diría. Y el año pasado
se celebra el juicio, ofrecemos todas nuestras pruebas. Yo de hecho coordiné todo este proceso desde el juicio con mis compañeras abogadas y después pues ya nos dictan una sentencia condenatoria que no es por unanimidad, para que la gente que nos está escuchando pueda entender. La sentencia la dictan, digamos, 3 juezas, 2 de ellas dicen que es condenatoria y para otra, la licenciada Emma Terán, pues para ella es legítima defensa. Y bueno, ya conté lo que ocurrió y esto es así como a grosso modo toda la historia. Sí, hay aquí 2 asuntos importantes, Imelda. Uno, que otra vez, porque son muchas veces, las mujeres que están en violencia pueden llegar a situaciones extremas, pues, o las matan o puede ocurrir que ellas maten en legítima defensa. Es decir, la violencia que sufren muchas mujeres, este no es el único caso, frecuentemente puede llegar a estos extremos y a veces, y es difícil que salgan de los círculos de violencia, ¿no? Porque luego pareciera que, bueno, pues un pleito más, otro pleito, pero eventualmente pueden llegar a situaciones de mucho extremo, ¿no? Sí, Dora, de hecho tuvimos como prueba en audiencia a la maestra Rosina Uranga. Ella fue nuestra testiga experta, psicóloga, que compareció incluso ante el tribunal para explicar, ¿verdad?, cómo se da cómo se puede entender estas violencias en un caso similar al de María Guadalupe. Y por cierto, hoy en la sentencia recordada por parte de los magistrados que dictan esta resolución absolutoria a Rosina Uranga, a quien agradecemos mucho pues su actitud voluntaria de haber sido testiga experta, así como Andrea Medina Rosas, que es otra abogada experta que fue nuestra prueba, así como al coordinador jurídico de las mujeres. Y creo que esas pruebas que presentó la defensa que nosotras ostentamos ayudaron a explicar muy bien esta parte, Dora, que tú estás haciendo destacar sobre todo este contexto de violencia, cómo te coloca en una posición u otra, ¿verdad? Sí. O eres víctima y te asesinan, o te meten a la cárcel. Sí, así es. Y luego, otro asunto también es cómo todavía en los procesos jurídicos, para todas las partes, todos los operadores, resulta muy complicado, muy difícil entenderlo de la legítima defensa, ¿no? Es matas y matas, pues, o sea, sí. Ha sido complicado. Mira, nosotras, por ejemplo, de acuerdo a nuestra experiencia y lo que ocurre en otras entidades, nosotros sí creemos, y eso ojalá que el gobernador Javier Corral, que es una persona que cree en los derechos humanos o sea, él es una persona que siempre se ha planteado desde esa perspectiva desde hace años atrás. Yo quisiera apelar a él, ¿verdad?, en estos momentos y al fiscal y decirles que se requiere que la Fiscalía General de Chihuahua tenga una unidad adentro, ¿eh?, que les pueda aportar el análisis de género respecto de casos similares. Porque inclusive, quiero decir, que la juez Terán, desde la primera resolución que ella da su voto particular, que lo define como legítima defensa, ella dice que la Fiscalía no investigó con perspectiva de género y que la Fiscalía incluso fue discriminadora. ¿No? Hoy en día también para los magistrados pues hay un señalamiento respecto que la Fiscalía también generó actos de discriminación, incluso ahí en juicio, ¿verdad?, con señalamientos y cuestiones de estereotipos de género que no tendrían que tener. Entonces sí se hace un señalamiento y una crítica muy fuerte hacia el trabajo de la Fiscalía General por parte, ya lo habíamos visto nosotras, desde las organizaciones en este juicio, en este proceso, pero también lo dijeron desde la juez Terán hasta hoy en día los magistrados. Y lo que nosotros queremos sumar, ¿verdad?, como una propuesta es, pues, para que esto no nos pase a más otras mujeres y a quienes evidentemente no estén en esta hipótesis, pues se juzgue con justicia. Claro. Pero requiere la Fiscalía General, Dora, apoyo. No saben los ministeriales que están ahí, ni los agentes, los MPs, no saben investigar con perspectiva de género y terminan yéndose a criminalizar a las mujeres, aún sabiendo, ¿verdad?,
que hay en estas historias elementos que a ella les favorecen, ¿eh? Sí, así Porque es. la consigna es ganar el juicio. Exacto. La fiscalía está para ganar el juicio y yo creo que eso tiene que cambiar. Claro. Yo creo que tiene que cambiar cada vez más. Sí. ¿Ya? O sea, eso tiene que ser una generalidad, no una excepción. Sí. Entonces, por eso nosotras creemos que sí se requiere una unidad en la Fiscalía General así para que les ayude, ¿ya? A poder identificar este tipo de situaciones sin que las mujeres tengan que pasar por todo el proceso que Mari vivió. Sí. Entonces, ¿el caso no lo llevaba la Fiscalía Especializada de Delitos contra Mujeres? No, es que ella estaba siendo imputada por el delito de homicidio. En este caso ella no era la víctima, víctima es... Pero en teoría la Fiscalía, bueno, ese es el cambio que creo que deberían de tener. La Fiscalía, en teoría, podría tomar estos casos, bueno. Es correcto, la Fiscalía pues podría tomar estos casos. Especializada, pues, o sea... Sí, digo, habría que revisar, por eso te digo que de estos casos sí habría que ver, pues, porque... Sí, habría que ver, o si los lleva la Fiscalía Especializada o la Fiscalía General, pero con gente experta, capacitada, claro, y preparada, que lo sepa llevar y que no termine reproduciendo lo que hizo el MP, que no es personal con él, es una persona del MP que llevó el caso, claro, muy atenta, pues, ¿no? Claro. Pero pues sí, con muchos estereotipos. La verdad es que estuvo con actitudes bastante misógenas durante el juicio, ¿verdad? Digo, no es personal mi comentario porque le tengo un respeto a su trabajo en lo general. Claro. Entonces, pero lo cierto es que así se condujo. Claro. Y lo cierto es que eso fue detectado por tanto por una de las juezas como por los magistrados. Claro. Imelda, está conmigo Cata Espino y te quiere preguntar algo. Hola Imelda, primero que nada felicitarte. Yo creo que bueno, pues quienes andamos en estos temas siempre nos sentimos muy orgullosos del trabajo que tú haces. No solamente de tu trabajo profesional como abogada, sino siempre con perspectiva de género. Y bueno, ya lo decías tú ahorita, ¿no? El cómo encuentras todavía en el sistema de justicia, llámese fiscalía o llámese la órbita de impartición de justicia en los juzgados, aún tenemos estereotipos de género y el trato a los casos de las mujeres, si es difícil como siendo víctimas, pues más siendo calificadas como victimarias. Claro, así es, y de hecho, fíjate que incluso no valió la presencia de Ivonne Ortega, una perito de la Fiscalía, adscrita incluso, me parece, a la Fiscalía Especializada. Es una psicóloga que ustedes deben de conocer. Sí. Ella fue perita, ¿no? En este caso. Sí. Y ella misma fue desestimada también por el Ministerio Público de la Fiscalía General, al decirle incluso que ella tenía una actitud parcial, imagínate. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, digo, además de eso, digo, por lo que comentas, Cata, de estas maneras en las que todavía dentro del sistema, pues hay estos vicios terribles que al final de cuentas no son vicios así, sino son violaciones de derechos. Claro. O sea, lo que tendríamos que decir es que las instituciones siguen violando derechos. Uh-huh. ¿Ah? Exacto. Y ese es el punto. O sea, el punto es que a Mari se le violaron una serie de derechos. Mari no tuvo que estar 2 años y 9 meses en prisión si desde el principio se revisa el caso con esta perspectiva. Inclusive debo decir que los magistrados dijeron, en todo momento estuvo en la mesa del tribunal de primera instancia todos estos elementos, y las 2 juezas de mayoría, nunca lo vieron. Entonces, pues decirte esto, Cata, que me parece que el caso de Mari de veras que debe sentar un precedente para ayudar, sobre todo al fortalecimiento de instancias que todavía, ahora sí que acción, omisión, o consentimiento, siguen violando los derechos de las mujeres, como es en el caso de María Guadalupe. Porque ¿por qué tienes que generar una acción persecutoria cuando tú mismo tienes elementos que puedes verlo desde esta mirada sin que tenga que vivir una sobreviviente de feminicidio, que ella es la víctima, colocada como la victimaria? Claro que son las versiones contradictorias
que de alguna manera siguen afectando a la validación de una mirada de género, ¿no? A la no comprensión, pues, de una mirada de género, más en estos casos tan difíciles, ¿no? Sí, y por eso yo diría, el caso sí era complejo, pero sí era complejo. Sin embargo, había muchos elementos que con esta perspectiva de género, que además hoy en día es obligatoria. Nosotras invocamos Belento Pará, por supuesto la sentencia de Campo Algodonero, y las sugerencias que hace la Corte de Justicia de la Nación de juzgar con perspectiva de género a través del protocolo. Entonces, pues esos elementos, la verdad yo sí te invitaría más adelante a que se fuera conociendo la sentencia que hoy se dicta, porque me parece que es digna de un muy buen trabajo que hace el Poder Judicial de Chihuahua. Me parece que es digno el trabajo en términos de veras de los aportes y la lectura y la forma tan clara que la terna fue revisando punto por punto, detalle por detalle. Imagínate, con perspectiva de género así, de manera acuciosa. Nosotros pensábamos, no se los he dicho, pero pensábamos que este caso lo íbamos a ganar ya en los tribunales federales, porque ahí pensábamos que estábamos muy seguras de poderlo ganar, pero yo estoy muy, muy contenta de que se haya ganado aquí en Chihuahua con el Poder Judicial que hoy tenemos. O sea, que haya la capacidad que tenemos de que de veras en Chihuahua, con estos magistrados, con los magistrados que hoy lo leyeron, lo trabajaron, pues que si hay capacidad pues para revisarlo con esta metodología y con esta perspectiva. Y la verdad a mí me da mucho gusto por el tema de que es un avance interesante del Poder Judicial con nuevos abordajes que en el sistema codiguero, digamos, muy tradicional, pues no operaba, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hay muchas mujeres que no tienen acceso a este tipo de defensa tan especializada como la que hacen ustedes en Red Mesa de Mujeres. Ojalá, por eso necesitamos operadores que lo hagan bien, para que todo el mundo, sí, pues sí, ¿no? Pero muchas felicidades, Imelda, muchas felicidades a ti y a todo tu equipo de Red Mesa de Mujeres. La verdad es que sin el apoyo de ustedes, sin la expertez de ustedes, pues Marin difícilmente hubiera salido. Eso también hay que decirlo, que tenemos una sociedad civil en Chihuahua, particularmente de mujeres, pues muy especializada. Y vale la pena, me parece a mí, que se visibilice, tú tienes razón, todo este trabajo. Y sí, yo creo que la primera chance que tú vengas, o vemos cómo es que hacemos una entrevista más amplia, pero sí, definitivamente hay que dar a conocer esta lucha, esta sentencia y este caso que es emblemático, me parece, que en Chihuahua. Así es. Que será muy interesante que gracias a Dios, diría dos reconocimientos. Uno al Movimiento Estatal de Mujeres, que siempre nos ha acompañado con su cobijo y el respaldo, pero también el caso se gana porque hay quienes ya están revisando los casos con esta perspectiva, es decir, con esta terna que hoy se generó del magistrado Marco Tulio y Yacel Villanueva y el magistrado Fernández. O sea, el caso se gana porque alguien dice que Mari debe ser absuelta, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros no somos las juezas, sino que hay un tribunal, y me parece que eso también lo quiero destacar porque creo que es justo. Claro, claro. Imelda, muchas gracias, y bueno, pues seguimos y muchas felicidades, por supuesto. Gracias, Cata, gracias, Dora. Al contrario, hasta luego, muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos a corte, César, ¿sí, verdad? Nos vamos a corte en Radio Universidad y nos quedamos en Face. Muchas gracias. Nos vamos a corte y regresamos. Pero seguimos en el Face. Mira, se nos fue bien rápido la primera parte del programa. Muy interesante que la sentencia se hiciera en análisis académico, ¿no? Sí. Que lo conocieran jóvenes universitarios. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias. En materia penal. Y fíjate que sí, a las escuelas de derecho particularmente, ¿no? Así es. Ojalá podamos invitar a Imelda, ¿no? A que nos visite en las universidades para que nos platique de la experiencia. Y bueno, no olvidemos que Imelda Marrufo fue también la abogada de Campo Algodonero, que tiene una experiencia tremenda en tribunales internacionales, como poca gente lo tiene en México, no solamente en Chihuahua, ¿no? Y es una abogada extraordinaria con un conocimiento del derecho internacional
de la experiencia ante la Corte y la Comisión Interamericana, que pocas gentes pueden hablar de ello, ¿no?, en nuestro país. Sí, a mí me impresiona mucho este caso porque, bueno, primero Mari es una mujer muy joven, muy joven. Sí. Tenía 17 años cuando empieza esta relación con este señor bastante mayor y tenía 2 años, es decir, cuando ocurre esto tenía 19 años y bueno, más casi 3 años en la cárcel. Estamos hablando de una chica de 22 años, 23, anda entre 22 y 23 años más o menos. Es una mujer muy joven. Y el caso, por eso decía, es una tragedia, un drama, porque lo que a ella le ocurría, le ocurre a muchas mujeres. Claro. O sea, la situación en la que ella estaba antes de que ocurriera el trágico suceso donde pierde la vida a su pareja, ella vivía una vida como muchas mujeres la viven ahorita, muchas mujeres que nos están viendo en el Face, sí, totalmente normal, de pleitos, de un pleito y de otro pleito y de otro pleito, pero también muchos casos de mujeres muy jóvenes en relación con hombres muy mayores donde hay mucho control. Él tenía además una relación como abogado, una relación fuerte con agentes del Ministerio Público, es decir, era un hombre con mucho poder, pues, que eso Imelda no lo comentó, pero también tiene que ver, claro, y influye también en el proceso penal, ¿no? Esta postura de la Fiscalía, pues, de mucho favoritismo con este señor abogado. ¿Regresamos? Sí. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad, aquí en el 106.9 de FM y también en el Face, que no nos hemos ido, aquí seguimos. Y estoy platicando con Cata Espino, una mujer activista, analista, así te ubico yo, consejera del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, terminamos la entrevista con Imelda porque yo te quiero aprovechar este cachito y a reserva de que si no acabamos, pues claro, nos echamos otro programa luego. Porque yo quiero hacer un análisis, Cata, sobre este resultado electoral tan importante que tuvimos. Lo estoy haciendo como desde 2 vías. Una contundencia, un resultado muy contundente, sin dudas, después de tener 2 procesos electorales anteriores donde había duda, o varios incluso más, había duda de si había fraude o no, de quién ganaba o no ganaba. En esta ocasión no hay duda, hay una contundencia de voto muy especial a una fórmula, a un movimiento diferente a los que había habido, aunque habíamos tenido alternancia, pero el pueblo decide darle la oportunidad a un movimiento diferente, y por ese lado, ¿no? Porque ¿qué lectura podemos hacer de esta decisión tan contundente? Esa es una. Y la otra es, pues, la expectativa. Ha generado tremenda expectativa, porque fueron muchos años, ¿no?, de expectativa. 12 años de campaña, siempre prometiendo, y al fin la gente dice, está bien. Ha generado muchísima expectativa. Sí, claro, bueno, pues ¿por dónde le damos? Pues, ¿Tú cómo lo ves? Como bien tú lo dices, Dora, es un resultado en una elección histórica, ¿no?, concurrente, con elecciones locales, con 6 boletas, o sea, con contextos muy particulares. Pero yo creo que la parte que además creo que nos interesa resaltar es que llega a la izquierda a México. Sí. Una izquierda en que aún tal vez no detectamos por completo qué signifique la llegada de la izquierda a nuestro país. Nos haya gobernado durante muchísimos años un partido de centro-izquierda, con algunos presidentes que habían sido más de izquierda que de centro, ¿no? También y unos más de derecha que de centro, sí, claro, también, ¿no? Y con experiencias también con Acción Nacional, un partido de derecha, y que, bueno, pues la ciudadanía hoy en día está decidiendo por irse a un extremo que no ha experimentado, pero ha decidido también irse a ese extremo que no ha experimentado y darle todo, que eso es sumamente interesante, sí, porque en el 2000, cuando se hace el cambio de partido político, no se gana el Congreso. Sí. Hay un mensaje a la ciudadanía muy claro, sí, porque no solamente se le da la presidencia de la República a este partido de izquierda, sino se le concede
¿no? La posibilidad de tener mayorías o grandes mayorías en el Congreso de la Unión, en donde recordemos, bueno, pues que se hace la tarea más importante del Estado, que es la creación de la ley. Al PAN no le pasó eso, jamás se le dio por parte de la ciudadanía un Congreso en donde tuviera las vías libres para poder legislar bajo ideologías bien plantadas, ¿no? Hoy sí se está dando, ¿no? Y a pesar de que vemos, bueno, pues un candidato electo a presidente, Andrés Manuel López Obrador, con ya una serie de plataformas de acciones a realizar, es muy interesante ver cómo el equipo con el que está trabajando y con quien ya reafirmó que sí va a ella, independientemente de los otros nombres que él había dado, que es la exministra Cordero. Olga Cordero, Sánchez Cordero, bueno, pues ella sí está planteando, o sea, es muy clara la ideología de izquierda que ella plantea, ¿no? Ya tenemos tres temas muy importantes en la mesa, que es la legalización del aborto en el país, que es la legalización de la marihuana y la muerte asistida, ¿no? Entonces, son temas que si bien el propio candidato electo no ha tocado en sí mismo, bueno, quien llevará las riendas de la Secretaría de Gobernación, el segundo puesto dentro de la administración más importante, los está planteando, ¿no? Y hay una serie de actores también de izquierda que se están moviendo y que están pues ya proponiendo ciertas cuestiones de ideología de izquierda, ¿no? Yo no quiero dejar la plática sin recordar que esto de las ideologías de izquierda y derecha las traemos desde la época revolucionaria francesa, en donde los que estaban a la izquierda del rey eran los progresistas y los que estaban a la derecha del rey pues eran los conservadores. De ahí empiezan a definirse una serie de cosas, nos lo platica de manera extraordinaria Norberto Bobbio en su libro Izquierda y Derecha, y a identificar, ¿no? El progresismo, o sea, las ideas de avanzada siempre están identificadas con la izquierda, y bueno, pues la derecha es conservadora. Entonces, creo que llega una izquierda muy interesante a nuestro país, habrá que esperar que es lo que viene. No olvidemos que hay una combinación en la coalición que realizaron con el partido Encuentro Social, ¿no? Y que pues estamos a días en que se reafirme si realmente pierde el registro o no como partido a nivel nacional, y que parecía que, bueno, pues hay obviamente ideas contradictorias, porque finalmente es un partido de derecha. Veremos cómo se mueven las fuerzas, ¿no? Y quiénes son los actores que tengan preponderancia, pero bueno, lo más destacable para mí es eso: llega a la izquierda y a la izquierda se le está concediendo lo que a la derecha no se le concedió a nuestro país cuando hubo cambio de partido, ¿no? Sí, como que este gobierno no tiene pretexto para cumplir lo que prometió, porque un buen pretexto es, bueno, pues tengo un Congreso de la Unión adverso, porque sí, luego el Congreso de la Unión se hace tan adverso que no hay manera. Muchos presidentes pretestaban que no podían hacer reformas estructurales porque el Congreso de la Unión los bloqueaba, ¿no? Este gobierno tiene todo y entonces no hay pretexto para no cubrir las expectativas que la gente se formó. Claro, y además llega una izquierda populista, que eso también hay que decirlo, ¿no? Porque sí, de las grandes acciones que Andrés Manuel López Obrador ha hasta ahorita mediatizado, socializado, pues hay esa parte, ¿no? Populista de atención. No lo entendamos en sentido negativo, o sea, el populismo va centrado en a la popus, pues ponerle atención a través de políticas públicas en donde se pueda estar subsidiando, como se ha hecho en otras ocasiones en el país. Tuvimos un PRI en los 70s, 80s altamente populista, sí, y más de izquierda que de centro izquierda, ¿no? Creo que por ahí seguramente se repetirán acciones que no necesariamente son negativas, ¿no? El hecho en que esté anunciándonos ya la baja de sueldos para invertirse, ¿no? En programas sociales, bueno, pues debe estarse detectando seguramente de un análisis, ¿no? Y además de un hartazgo de la sociedad, de los privilegios que hasta ahora quien ha sido funcionario público, ¿no? Ha demostrado, y pues ha cansado la figura del funcionario a través de los excesos, porque también hay que decirlo, eso pasa en nuestro país, ¿no? Sí, de hecho empieza a haber ya una especie de polémica y una especie de discusión que es muy buena, muy buena. A mí me parece que esto es justo lo que se requiere.
sobre si es de verdad de izquierda o no de izquierda este gobierno, ¿no? Hay esa polémica. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. ¿Qué tan de izquierda es? Hay quienes afirman que no es ni siquiera poquito de izquierda, que es así nomás como que progresista sin llegar a izquierda, y hay quien dice, no, pues sí hay oferta de ciertas visiones de izquierda, ¿no? A mí me parece que la gente, el grueso de la gente, que no está muy ideologizada, más allá de ver izquierda o derecha, le apostó a algo diferente. O sea, se cansó tanto del PRI y del PAN, de una corrupción tan lacerante, que dijeron, bueno, pues este señor anda prometiendo cosas diferentes, pues vamos a darle chance, ¿no? Algo así, me da esta impresión de que sí están esperando cambios sustanciales y cambios que sí les beneficien, que a la gente le beneficie, ¿no? Que le llegue directamente. Y entonces el reto que tiene este gobierno es tremendo, porque no es tan fácil hacer cambios, hacer política pública que beneficie de manera tan rápida y tan directa a la gente, ¿no? Hay como dos vías, esto que se le conoce como populismo, que quizá pueda eventualmente beneficiar de manera más directa, más rápida, estas becas o estas pensiones a adultos mayores, etcétera, etcétera, cuestiones así muy... Esa es la parte que vemos, porque como muy rápidas, ¿no? Sí, o sea, hay también, digo, y eso creo que pocos lo tocan a lo mejor porque no conviene tocarlo en el discurso, por quien lo critica, que el populismo va más allá, o sea, es la producción o reproducción de trabajos para la gente. ¿Para qué? Para que pueda satisfacer sus necesidades mínimas. No se trata de hacer a todos, ni clase media, ni clase alta, sino que tengan lo mínimo es indispensable en un país de pobres, porque eso también hay que decirlo. El problema es que en nuestro país, en este momento, desde hace muchísimos años, bueno, hay gente, y es real, que no tiene ni agua potable, que no tiene que comer en el día, que obviamente no tiene trabajo. Entonces yo creo que las políticas irán encaminadas a que la gran mayoría o quienes dan el sustento en casa puedan tener un trabajo para satisfacer las necesidades mínimas. No se trata de tener un país de ricos, porque sería imposible, ¿no? Sino de que, bueno, pues la gran mayoría pueda disfrutar y pueda además satisfacer esas necesidades básicas, ¿no? Que además es un tema que ha sido analizado durante mucho tiempo. Yo creo que por ahí va la tirada. A eso identifico yo como la izquierda en el discurso que está dando el candidato electo, ¿no? Sí, el reto es enorme porque un gobierno de izquierda sí tiene que ir creando política pública y decisiones en el Congreso de la Unión que sí vaya cambiando estructuras para que efectivamente la población que vive en situación muy desigual tenga condiciones para ir saliendo de la desigualdad. Es decir, para que el reparto de la producción sea más pareja. Tendrá que buscar sí esquemas económicos, financieros, sociales, educativos, etcétera, 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 que sí vayan creando las condiciones de más igualdad. Pero en el trayecto, esto que muchos lo identifican como populismo, es parte de estas estructuras. Yo incluso más allá de llamarle o no llamarle populismo, me parecen indispensables, porque una de las diferencias que tiene ya en términos muy prácticos la izquierda y la derecha, y que es fundamental en la diferencia, es la participación del Estado. Es decir, mientras la derecha ha creado lo que se le conoce como un Estado neoliberal, es decir, liberar al Estado, o sea, que el Estado no se meta, que no intervenga en el reparto, pues que cada quien le haga como pueda, que cada quien dejar hacer y dejar pasar, que cada quien se rasque con sus uñas, en pocas palabras, y si tienes la chance de hacer mucha lana, pues hazla, es tu oportunidad, y si te estás muriendo de hambre, pues sorry, algún día saldrás del hoyo. Esto es lo que en pocas palabras se le conoce al Estado neoliberal, es decir, un Estado que no mete mano o que mete muy poca mano para regular un mercado tan desigual. Se supone que la izquierda, la diferencia es que que la idea es meter mucha mano, es decir,
un Estado más metiche, un Estado que muy intervencionista, un Estado que diga, pues es que las cosas están muy desigual, necesito subsidiar a los que están en desigual. Si hay mucha gente muriéndose de hambre, tendré que ver la manera de cómo le damos de comer, ¿no? Claro. Subsidiar mucho. Esta es la gran diferencia. Claro que a las personas que son neoliberales, pues no les gusta que el gobierno subsidie. Y como hay tanta pobreza, pues hay tanto que subsidiar, que ahí se le puede ir la vida subsidiando. El reto es cómo subsidia lo urgente, lo estrictamente necesario, mientras va creando condiciones para no tener que subsidiar. Porque lo ideal es no subsidiar, pero con tanta desigualdad, ¿cómo le haces para no subsidiar? Nosotros, ¿no? que en la historia del Estado, y a partir de las grandes revoluciones modernas, nacen estados liberales, pero no fue suficiente. La historia ya nos dijo que no era suficiente en los estados liberales, sí, que había que intervenir por parte del Estado, y así se crean los estados sociales. Nacen los derechos sociales con ello, sí, que además México en 1917 es el primer Estado soberano que inventa esto en la Constitución, y es muy intervencionista. Claro. El Estado mexicano tiene estructuras que bueno, se fueron cayendo porque le entra a la política neoliberal, pero tiene todas estas instituciones de salud, de educación gratuita, el Seguro Social, el ISSSTE, que son instituciones de salud justamente para garantizar la salud pública, ¿no? Y que luego se fueron cayendo, justo porque le entran los gobiernos a liberar, pues, lo que llamamos a privatizar, ¿no? Sí, yo estoy viendo como que este gobierno está jugando, y es complicado, yo entiendo que es complicado, no va a ser fácil, el reto es enorme, porque está jugando entre unos y otros. Por ejemplo, una prueba muy fácil de identificar es que todo el mundo esperaba que el mercado financiero, todo el sector financiero, a la hora de que ya él gana, pues viniera con una crisis, que se asustara y que hubiera la devaluación, que el peso se fuera hasta abajo y el dólar se lo comiera, etcétera, que había incertidumbre de cómo iba a responder el mercado financiero. Y mira, no pasa nada. Ha sido muy hábil López Obrador en decirle a la macroeconomía, a este mercado financiero, no te asustes, no va a pasar nada. No te va a pasar nada, no te voy a afectar, ¿no? Hubo un cierto momento en que la reflexión seguramente personal y de su equipo de asesores era la conciliación, y creo que se hizo muy pragmático, exactamente, ¿no? A lo que se ha referido él, ¿no? O sea, tenía que acercarse a los sectores porque los necesita, claro, como los sectores lo necesitan a él. Claro, y dejar de ser un peligro, porque intentaron hasta el último en posicionarlo como peligro, ¿no? Y políticamente yo creo que también será muy interesante, porque hoy, bueno, pues el PAN se convierte en segunda fuerza, y el PAN siempre ha sido muy buena oposición. Creo que hacen un gran trabajo de oposición, independientemente como partido de derecha o no, sino que su pues ahorita se requiere, política, vamos a ver si se recupera, claro, ¿no? Porque va a ser muy importante la oposición que establezcan ellos, porque bueno, pues equilibra de alguna manera el poder, porque no olvidemos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Necesitamos también la oposición y la resistencia para equilibrar las fuerzas, ¿no? Y creo, bueno, pues que el país debe ya haber asumido una madurez importante después de todo lo que hemos vivido políticamente hablando, que hoy hay una mayor participación por parte de la sociedad, y que eso permita al país emerger, ¿no? Seguir avanzando y poder estar pues en el mejor estadio posible para quienes habitamos en él, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la propuesta hasta ahorita de la creación de 100 universidades. Creo que eso es básico, ¿sí? O sea, a los muchachos tenemos que tenerlos en la escuela, no solamente para que se especialicen y puedan tener un trabajo, sino para que se formen como personas, ¿no? Entonces creo que es de las grandes propuestas, es una propuesta social, sí, y populista también. Sí, pero que sí traería, claro, la creación de nuevas estructuras que sí transformarían al sistema. Sí, vamos a ver cómo le hace para jugar el estar bien, en no afectar tanto a este sector financiero que es
el que ha sido el causante también de tanta desigualdad, ¿no? Sí, claro. Para estar bien, para no afectarse tanto, pero al mismo tiempo atender a esta enorme población, que es la gran mayoría de gente pobre, que fue la que además tomó la decisión. Porque sí, son las grandes mayorías. sí, no hay que olvidar, y yo espero que este gobierno lo tenga muy claro, yo no creo que se le olvide, que es el pueblo pobre, el pueblo humilde quien decidió. O sea, y son las grandes mayorías dentro de las que votan, ¿verdad? Exacto, porque al final quienes tienen una situación económica solvente son muy mínimas, y yo creo que no votaron por él, ¿no? O sea, las clases económicas, económicamente solventes, que son las conservadoras, me parece que sí, que siguen y que son los menos en este y país, que son ¿no? los menos, que no se arriesgaron, pues. Entonces, eso que no se le olvide a este gobierno, porque se le complica, pues, ¿no? Vamos a ver. Y luego, hay todo un sector también de izquierda más radical, de izquierda, y que ha sido históricamente activa, y que ha ido y venido, desde el Partido Comunista, luego ha pasado por todos, por el Partido Popular Socialista, por el PMS, luego por el PRD, y bueno, ahora este movimiento que a donde llegó todo mundo, pero no nada más de izquierda, sino que jugó este movimiento admitiendo a medio mundo. No porque es parte del éxito, es el pragmatismo puro, ¿no? Sí, de izquierda, más o menos de izquierda, formado con gente proizquierda, progresista, pero admitió tanto que admitió al encuentro social, y que cuando lo admitió dijimos, bueno, pues ¿qué traen estos? Menos, ¿no?, a la izquierda que representa el PRD. Eso también es muy interesante. Porque el PRD no quiso, ¿no? Que es interesante la lectura, ¿no? Pero hay mucha gente de izquierda. Aquí en Chihuahua yo identifico muchísima gente de izquierda, de muchos años, que no le entró a Morena. A mí me llamaba la atención, porque yo decía, bueno, ¿por qué no le entran, no? Y han estado criticando que Morena llevó a gente que no es de izquierda. Yo decía, bueno, pero es que ustedes no le entran. Pero es un movimiento interesante, y yo estoy segura que como ocurre aquí en Chihuahua, está ocurriendo en todo el país. Es un movimiento, es gente de izquierda más radical, más cuestionadora, que va a tener que estar observando, que estar exigiendo, y que estar parte de la oposición, y que estar cuestionando, porque hay mucha desconfianza en el sentido de si sí irá a haber avances sustanciales para que realmente cambie el sistema, o si nomás va a ser así como que una untadita, y como que... tendremos que también ser conscientes de que lleva tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que hay un elemento bien importante en la izquierda que representa a Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que tiene experiencia en gobernar, no es un hombre que... No es improvisado, llegue, pues. Que llegue solamente bajo el discurso. Sí. O sea, ya ha tenido puestos públicos que le permiten, pues, saber qué es... bueno, el DF, que es la ciudad más grande, Así es. Entonces, creo que ese es un elemento bien importante, porque es una izquierda, por lo menos en la figura de él, que ha gobernado, ¿no? No es una izquierda exclusivamente retórica, pues, sino de alguien experimentado, y que además ha podido experimentar políticamente el embate y el cambio de partido político, inclusive, que le dé la suficientemente experiencia como para poder llevar avante, o por lo menos eso espero, lo espero como ciudadana, pero creo que sí no hay que perder de vista que tiene esa experiencia, ¿no?, práctica. Sí, y bueno, algo que genera confianza es que desde antes integró el posible gabinete, y que lo ha sostenido, y que sí es gente, hay de toda, porque hay ahí muy pocos que sí son de izquierda de toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y que son buenos. Pero hay otra gente que es sí progresista, sí académica, y sí solvente en todos los sentidos, pero que no son propiamente gente de izquierda, pero que llaman la atención porque al menos son progresistas. Sí, claro. Y al menos tienen una trayectoria honesta, y eso es interesante también. Bueno, tan tiene personajes interesantes, independientemente de cómo hayan ellos manifestado ideológicamente,
sus actuaciones o sus ideas, que ellos mismos, eso me llama poderosamente la atención, que ellos mismos bajo la agenda del ramo en el cual están, empezaron ya a la creación de ideas, ¿no? A la creación de propuestas por su lado, a decir, bueno, pues en educación será esto, en el desarrollo social será esto, en pueblos indígenas será esto, y creo que eso fortalece mucho a un gobierno que, bueno, está en transición y que llegará pues en unos cuantos meses, ya con figuras que se están fortaleciendo ante la opinión pública, ¿no? Porque nos permite pues ver a la persona que estará liderando la institución y que bajo su propio liderazgo, bueno, pues está generando ya, ¿no? O sea, no ha sido exclusivamente Andrés Manuel López Obrador el que genera las plataformas, sino que permitió a ese equipo del que estuvo hablando que con su ellos expertise, salgan, que salgan a la luz pública y que empiece el debate con ellos también, ¿no? Sí, y además, pues no son sus compas. O sea, sí buscó a personajes especializados o más o menos especializados, habrá otros que a lo mejor son mejores, pero más o menos en cada rama. O sea, sí se ve que estuvo observando que además de que tengan cierta especialidad, habrá quien cuestione a algunos que digan pues no son los mejores, además que tengan cierta solvencia moral y no necesariamente tienen que ser pues de izquierda, ¿no? Así es. Pero sí también, algo que también me parece que llama la atención y que yo también lo veo como algo bueno, es que por lo menos son figuras progresistas. Sí, ¿no? coinciden en varias, ¿no? Han criticado, he leído algunas notas en que en su agenda específica no toca algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el de género o el de indígenas. Sin embargo, quienes se encargarán de esas áreas sí los están tocando. Y eso es importante, porque ahí empieza el debate y además es la primera puerta. Sí, claro. Se nos está acabando el tiempo. Él ni le tiene que saber a todo, claro, ni tiene que entenderle a todo, ni seguramente estar a favor de todo, pero sí le toca, porque esa es su chamba, elegir a quienes sí le saben y a quienes sí les interesa, ¿no? Así es. Veremos, yo creo que todavía mucho activismo por parte de ellos en el equipo de transición, ¿no? Que seguramente no todos los que estén en transición serán secretarios de Estado, pero creo que va a ser muy bueno y muy positivo el debate público durante estos meses de aquí a que tomen posesión, ¿no? Porque además van a reorganizarse las fuerzas, ¿no? Quienes quedaron en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar tendrán también que reorganizarse y asumirse como oposición y generar también propuesta para la ciudadanía, ¿no? Sí, se nos va a quedar porque ya se nos fue el tiempo, Cata, pero te invito porque se nos va a quedar un tema que a mí me interesa mucho entrarle y que es qué tan el reto más grande de este gobierno es sí fortalecer la democracia, es decir, sí darle muchos espacios y todos estos esquemas para que haya participación ciudadana. Estuvo anoche acá Raúl Vera, el obispo Vera, y nos juntamos ahí un grupito, y él insiste mucho en esto, y me parece que tiene razón. Si la sociedad civil no se fortalece, si no es la que de verdad gobierna, la que participe, la que opine, la que decide, etcétera, no va a haber avance tan sustancial, aunque sean tan buenos gobernantes. Es decir, un verdadero gobierno va a ser realmente bueno en la medida en que deje que el pueblo gobierne, en que permita que el pueblo gobierne en sus respectivas comunidades. Y que tome responsabilidad, porque gobernar también es responsabilidad, ¿no? Exacto. Sí, que fortalezca al pueblo para que realmente gobierne. Es decir, que sí le dé estas capacitaciones, estas discusiones, que permita realmente y la toma de los debates, ¿no? Y la toma de decisiones a través de todos los esquemas que por ahí vienen, ¿no? Los referéndums, las consultas, etcétera. Me parece que habría que también, me parece que es un tema que amerita todo un programa de discusión. Claro. Y que además, bueno, ahí te la de dónde cortar, porque en Chihuahua recordemos que ya ahorita tenemos una ley de participación ciudadana. Y que además de conocerla, bueno, pues tenemos que empezar a practicarla, ¿no? Exacto. Se nos fue el tiempo, Cata, pero bueno, seguimos. Gracias, como siempre, y puestísima, ¿verdad? Sí, porque yo sí creo que de esto depende
también quienes hacemos en la actividad que andemos, en este caso difusión, o en tu caso también, pues todo lo que implica lo electoral, me parece que tenemos como esta posibilidad, además de la obligación, pero esta posibilidad de poder aportar, ¿no? Claro. Entonces, sí, mientras no se vaya la emoción y que la gente esté ahí con interés, ¿no? Claro, sí, yo te agradezco muchísimo. Muchas gracias, César, allá en Controles. Muchísimas gracias a usted que nos escucha en Radio Universidad, a la gente que nos ve en el Face también. Muchas gracias y hasta la próxima. Hay que repetir. Muchas gracias, César.